EMC Shalom Internacional, impactando las naciones con las raíces hebreas. A continuación, el pastor Diego Higuita. Y les decía que es importante entender que la salvación tiene un principio y tiene un final, tiene un proceso, ¿ok? Y todos debemos estar muy pendientes de cuidar nuestra salvación. Ahora, con eso no quiero entrar hoy en discusión sobre aquellos ministerios que tienen la premisa salvo siempre salvo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y nací en una congregación que me enseñaron eso. Yo nací en medio de una congregación donde me dijeron salvo siempre salvo. Hijo, ¿me ayudas a borrar? Yo creo que ese no va a borrar porque no creo que sea. No, pero con alcohol. Bueno, bueno, ahorita papi, porque yo creo que no. Gracias. ¿Sí salió? Bueno, y después le puse otro trapito y no va a quedar de colores. Bueno, ¿en qué íbamos? La salvación es un proceso. Entonces, cuando yo me convertí en un ministerio donde me enseñaron la teología de que cuando uno recibía la salvación no se perdía. Y yo me creí la historia. Eso me ayudó muchísimo a no salir del pecado. Eso es una realidad. Porque me mantenía viviendo, era en puro remordimiento. Ay, pequé, Señor, pero gracias porque tú ya pagaste los pecados de ayer, de hoy y de mañana. Pero así me lo enseñaron, ¿ok? Hasta que uno se va confrontando, no solamente, porque es que es tremendo, los versículos que hablan de que la salvación no se pierde, 33. Y los versículos en la Biblia que hablan de que la salvación se pierde, 33. Como que, y entonces, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Se establece un entendimiento acerca de cómo debe vivir un hombre de Dios, una mujer de Dios. Y si a eso le adicionamos la santidad que el Eterno ha determinado desde Génesis, entonces decimos, espérate que aquí la cosa no es como me la pintaron. Entonces les decía que la salvación es un proceso. La salvación tiene un inicio y tiene un final. ¿Cómo se da esto? Este es el día en que nos convertimos. Conversión. Este es el día de la conversión. Hijo, por favor, apágame y bájale todo el volumen. Abre y bájale todo el volumen. Conversión. Este es el día de la conversión. Ok. Este tema es importante porque si hoy vamos a hablar de que la salvación es por gracia, vamos a entender más acerca de salvación. Que usted tome la oración de fe como una promesa que se está haciendo verbal para empezar tu proceso de conversión, te lo acepto. Que desde ahí yo tomo compromiso para empezar mi camino de restauración, pero terminar la conversión completa, te lo acepto. Lo que yo no puedo aceptar, y me puedo sentar con cualquier erudito de la palabra, cualquier pastor y evangelista que diga que esa oración salva, que lo demuestre bíblicamente. Porque la oración de fe está en el capítulo 10 de una congregación que ya había sido lavada, de acuerdo a 1 Corintios 6:11, que ya había sido restaurada. Entonces yo no puedo tomar un texto que le pertenece a la congregación de Israel y entregárselo a una persona que no ha sido salva y decir, diga la oración de fe y proclame el nombre de Jesús y será salvo. No, y le sumamos Hechos 16:31 y será salvo usted y toda su casa. No, espérate, no es así de fácil. Queremos que haya conciencia de la conversión. ¿Qué es este tiempo de acá?
Este tiempo de acá era cuando vivíamos en ignorancia. Ignorancia. Aquí vivíamos ignorantemente de las cosas de Dios. Alejados de los pactos, alejados de Dios, de su palabra, ¿cierto? Cuando llega el día de la conversión, cuando se cumplen tres cosas en mi vida. Techuvá, que lo conocemos como arrepentimiento, pero la palabra correcta es retorno. Volver a Dios, retornar a Dios. Tevilá, que es inmersión. Eso es tevilá, inmersión. La persona se sumerge, pero solamente se puede sumergir en una autoridad y se llama Yeshua. Ese es el nombre dado a los hombres en el cual los hombres podrán ser salvos. Y el último es un regalo del Eterno, el Ruach HaKodesh, Espíritu de santidad. ¿Para qué necesitamos el Espíritu de santidad? Para vivir en santidad. El Espíritu de santidad es para vivir en santidad. Entonces, aquí, en este día en que se ejecuta la conversión correctamente, ahí empezamos el camino de la salvación. Este camino termina aquí. ¿Cuándo? En la segunda venida del Mashiach Yeshua. ¿Por qué? Porque dice en Primera de Tesalonicenses 4, del 16 al 17, si no estoy 18, Primera de Tesalonicenses, que a la venida del Mesías, cuando suene la trompeta, los muertos en el Mesías resucitarán primero. Y los que estemos vivos, ¿qué va a pasar? Transformados en un instante. ¿Cómo se llama esa transformación? Redención. Cuerpos redimidos, cuerpos que van a ser vestidos de inmortalidad. Este cuerpo mortal será vestido ¿de qué? Ese día, entonces usted puede decir, soy salvo. ¿Por qué? Porque mira cómo pasó esta pared. Soy salvo. Antes usted no puede decir si usted es salvo. Nadie le puede decir a usted, usted no es salvo. O nadie le puede decir, tranquilo que usted es salvo. Nadie. Hasta el día en que usted pueda confirmar que recibió el cuerpo regenerado. Por el momento, preocupémonos por hacer las cosas bien hechas. Como les decía, la congregación del Mesías hoy está dividida. Y desde el principio del caminar de la congregación se dividió en los salvos, siempre salvos, y en el otro grupo que la salvación se pierde. Y como hay el mismo número de versículos al lado y lado para comprobar una cosa y la otra, nunca la congregación de Dios, del Eterno, se ha podido poner de acuerdo en eso. Siempre va a estar dividida en eso. ¿Qué es lo que nos ofrece las raíces hebreas? Las raíces hebreas nos ofrecen esta base. Y esta base es Hebreos 12:14. Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual ni estos verán a Dios. O sea, por encima de que podamos pensar que la salvación no se pierde o que la salvación se pierde, hay una doctrina más poderosa que esa, y es la doctrina de la santidad, porque sin santidad ni estos verán a Dios. ¿Ok? Entonces todo tiene que tener un propósito. La salvación tiene un propósito, hermano mío. Si nomás la palabra conversión
nos tiene que decir a nosotros que nos convertimos en otra persona. Pero qué triste uno decir que ya se convirtió y que la gente de afuera le diga a uno, ¿y usted fue el que convirtió? Como que la gente ponga por el testimonio, por la forma de hablar, por la forma de actuar, por la forma de vestir. Y usted se convirtió, usted sí es cristiano. Entonces como que algo está fallando en la conversión. Es muy importante que sepamos que la conversión tiene un propósito y es caminar en ¿qué? Santidad. Santidad. Separados. Ok. Entonces la clase del día de hoy es: la salvación es por gracia. Todas las personas que oyen hablar del movimiento de las raíces hebreas normalmente tienen la idea de que las raíces hebreas es solamente ortodoxia. Algunos que han estudiado un poquito más nos podrían confundir con los conceptos judío-mesiánicos. Y las raíces hebreas tienen un margen de diferencia. Primero, porque en las raíces hebreas no se busca restaurar a Judá. El judío-mesianismo solamente busca la restauración de la casa de Judá. Todos somos judíos. No. La historia nos enseña, la historia bíblica nos enseña que eran dos casas. Y que la casa que el Mesías vino a restaurar no es la casa de Judá. De acuerdo a Jeremías 31, del 31 al 33, clarito dice ahí que la casa que le va a poner la Torá en su corazón, que le va a cambiar su corazón y que le va a poner espíritu nuevo, es a la casa de Israel. La casa de Judá no. Ah, ¿por qué? Porque ellos ya tienen la Torá en su corazón y la están ejecutando y la están guardando. Entonces ahora nosotros estamos en un proceso de cambiar nuestro sistema de adoración, de seguir al Dios de la Biblia, ¿cómo? Obedeciendo sus mandamientos. Entonces, pareciera como una moda decir Yeshua, decir Yahweh, pareciera una moda que ya se guarda Shabbat, que se guardan las fiestas del Eterno, parece una moda. Y ojalá que por moda todo el mundo se pegara. Muy rico. No, pues la moda es decir Yeshua. Hombre, que todo el mundo diga. Que la moda ya es saludar, no en victoria, sino Shalom. Shalom está de moda. Pues hágale. Muy rico sería, ¿cierto? Que todo el mundo tomara la moda. Pero es que ese es el plan final que el Eterno tenía. Porque en Hechos 3:21 dice que es el tiempo de la restauración de todas las cosas. Todo se tiene que restaurar. ¿A qué? Al orden primario. Entonces lo que estamos viviendo es una restauración. El que no quiere esos cambios, el que no está aceptando la moda de Yeshua, simplemente se está oponiendo a los tiempos de la restauración. Están siendo muy conservadores y quieren conservar la fe cristiana que por los últimos 1700 años lo único que ha hecho es consolidar una teología para desobedecer. La teología de hoy lo que busca, ¿qué es? Decirle a usted que usted por gracia ya no tiene que guardar mandamientos. Porque si usted guarda un mandamiento, está siendo judaizado. Pero qué raro que ellos mismos que enseñan eso, los únicos mandamientos que sí exigen son todos los que tienen que ver con dinero. Eso sí no es judaizar. O sea, usted puede diezmar porque eso no es judaizar. Usted todas las ofrendas que quiera, hágalas porque eso no es judaizar. Votos de dinero, hágale que eso no es judaizar. Las primicias ahorita de enero, no sé dónde inventaron las primicias en enero, pero eso no es judaizar. El resto sí es judaizar. Vamos a empezar a leer y vamos a empezar a introducirnos en el tema, y lo único que buscamos es a través de la escritura enriquecernos por ella misma.
que la palabra del Eterno sea la que nos enriquece a nosotros el conocimiento de la salvación. Pastora Elena, por favor, Romanos 3:24. El hermano Iván, Efesios 2, del 8 al 10. La amada hermana Lourdes, Filipenses 2:13. La hermana Nélida. Nélida es usted. Entonces Nélida, Filipenses 2:13. Y Lourdes, Tito 2, 11 y 12. Empecemos por ahí, para tener una idea del concepto de salvación por gracia. ¿Ok? Ahora, después vamos a tomar el concepto de la gracia mucho más allá de lo que nosotros hemos pensado. ¿Ok? Empecemos, Pastora Elena, por favor. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gratuitamente. La palabra más mal entendida. Al decir el concepto gratuitamente, no le damos valor a la salvación porque fue gratis. Eso es gratis. El hecho de que tú recibas un regalo y que para ti sea gratis, no quiere decir que el que te dio el regalo no tuvo que pagar un precio para ello. Entonces, las personas que reciben la salvación gratuitamente y solamente empiezan a contar desde ahí ese regalo, nunca van a tener el valor correcto de saber que hubo un ser humano precioso que por amor entregó hasta la última gota de sangre para entregarte esa salvación a ti. No aprendes a valorar. Entonces, cuando la gracia es enseñada de manera parcial, las personas no pueden valorar la verdadera salvación, porque sí hubo un precio alto que se pagó por ella. Y ese es donde debe radicar parte del temor a Dios que se nos exige. Un respeto por ese sacrificio, que eso no se valora cuando nosotros decimos: es que la salvación es gratis, no te toca hacer nada, recibe. A ver, cierra los ojos, repite conmigo: Señor, yo me convierto, yo te abro mi corazón, ya, amén, ya es salvo. Todo eso es un evangelio comercial que lo único que está buscando es llenar iglesias. No, la salvación es para restaurarle el reino a Israel, no para llenar iglesias. Es para que las ovejas de Israel entren al redil y se cumpla la petición de los discípulos en Hechos 1:6. Maestro, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Es este tiempo el que tenemos el privilegio de restaurarle el reino de Israel. Amén. Efesios 2, del 8 al 10, el pequeño Iván. Porque por gracia soy salvo por la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechuras suyas, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. No se les vaya a olvidar las buenas obras que se prepararon desde antemano para que anduviéramos en ellas. Ahorita vamos a entender qué son las buenas obras, porque las buenas obras nos las dejaron simplemente como ayudar al pobre y al necesitado. No. ¿Cuáles son las buenas obras? Ahorita vamos a tener esa perspectiva clara. Por gracia sois salvos por medio de la emuná, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Yahweh, un regalo de lo alto de Dios. No por obras. Ojo con esto. No por obras. Entonces, ¿cuál es la defensa del concepto cristiano hoy para decirle al pueblo que empieza a guardar Shabbat, fiestas? Es que no es por guardar
mandamientos que somos salvos. Entonces sí sabes qué son las obras. Entonces sí tienes claro cuáles son las obras, ¿no? Porque cuando yo digo, no, es que hay que guardar Shabbat, hay que guardar Pesach, hay que guardar Hamatzot, Bikurim, nos tenemos que poner los tzitzit, es que no es por obras. Entonces sí sabes que son obras. Sabes que las obras son los mandamientos, ¿cierto que sí? Sí lo sabes, sino que después ya cuando dice las buenas obras que preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, ahí sí ya no son los mandamientos. Interesante, ¿no? Interesante. Porque te está diciendo que si realmente tú eres salvo y creado en Yeshua para las buenas obras preparadas de antemano, pues te está hablando de los mismos mandamientos que tú estás diciendo en la primera parte del versículo, que no hay que hacerlos para ser salvo. Lo que yo quiero identificar es que las buenas obras son mandamientos. Punto. La obra es el mandamiento. Y ahí es donde lo que necesitamos hoy en día son hombres y mujeres diestros en estos pequeños entendimientos para que podamos sacar más rápidamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel que están inmersas en unos conceptos simplistas que los tienen alejados de la bendición. Hoy el mundo cristiano se debate entre la frustración y la profunda tristeza, casi que depresión, porque las bendiciones que promete la Escritura no se cumplen. ¿Por qué no se cumplen? Porque nunca te enseñan a guardar los mandamientos de Dios. Las bendiciones vienen por la obediencia, no solamente por el concepto de esa fe intelectual que nos enseñaron. No, eso es suerte. Y para suerte, yo era un suertudo antes de venir al Mesías. Entonces, muy importante que nosotros aprendamos a defender esos puntos. ¿Para qué? Allá afuera hay muchas personas que ya están inquietas con la verdad. Ya saben que no les están predicando correctamente. Ya saben que lo mismo que se le dijo a la adúltera, nos lo están diciendo a nosotros. Nadie te juzga, levántate, vete y no peques más. Y ya sabemos que pecado es transgresión a la ley, por lo tanto, hay que ir a hacer los mandamientos de Dios para no pecar más. Ya la gente sabe eso. ¿Por qué no se están moviendo? Porque le tienen mucho amor al pastorcito, porque qué irá a decir mi familia. Muchas razones que ya son ajenas a la decisión propia. La decisión está, pero hay que ir a fulano, que ir a sutano. Pero si encuentran una persona sabia como usted, que se está empapando del recurso correcto, y usted le ayuda a este despertar espiritual y a que la persona... Es que, hermano, yo fui una persona que me enamoré mucho de Yeshua. Yo era enamorado de Yeshua, pero ese amor no me alcanzaba para obedecer. Primero porque no sabía que tenía que obedecer y qué era lo que yo iba a... Pero yo amaba a Yeshua. En medio de todas mis frustraciones cristianas y todas las metidas de pata que yo tuve, yo nunca me alejé del amor de Yeshua. Y eso fue lo que me permitió a mí levantarme nuevamente. El amor a Él. Yo podía dejar lo que sea. Yo podía soltar lo que fuera en medio de mis situaciones, pero yo nunca me soltaba de la mano de Yeshua. Y eso me permitió ver la restauración. Y ahora tener el privilegio de entender que las buenas obras son los mandamientos que se prepararon desde la Torá. Y que ya estaban guardados allí para que yo empezara a cumplirlos en completa obediencia. ¿Para qué? Para que se viera la bendición del Eterno. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Yo creo que está apagado, hermana. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Ok. Porque Yahweh es el que
en vosotros produce así el querer como el hacer. Ok. Vamos a analizar un poquito ese versículo. ¿Cómo dice esta versión? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. ¿Quién produce el querer? Yahweh, Dios. ¿En dónde? En nosotros. Ahora, si tú te convertiste correctamente, ¿quién vive en ti? Yahweh. Quiere decir que ya tienes el querer adentro. Si tú ya te convertiste y recibiste el Espíritu, ya tienes a Yahweh dentro de ti. O sea que como ya está dentro de ti, tú ya produces el querer, porque es Yahweh en ti. Como el hacer, entonces ¿por qué no estoy haciendo? Si es el mismo espíritu que yo recibí, que es el espíritu del Elohim vivo, creador de todas las cosas, y Él es el que produce el querer, yo ya tengo el querer adentro, ¿por qué no estoy haciendo los mandamientos? Entonces no los recibí. Fácil, sencillo, la matemática no cambia. Porque Dios es el que en vosotros, dentro de vosotros, produce así el querer como el hacer. Y si tú me dices que ya fuiste lleno del Espíritu de Dios, ya tienes adentro el que produce el querer como el hacer. ¿Por qué no estás haciendo? Porque no quieres. Y si no quieres, es porque no está dentro de ti el que lo produce. Dime. En esta versión dice, porque pues es Dios quien por su benevolencia realiza en vosotros el querer y el obrar. Amén. O sea, que Él lo realiza. Él es el que lo realiza. Y si usted no está obedeciendo los mandamientos, es porque Él no está realizando. No está ahí. Entonces, ¿qué espíritu recibiste cuando te convertiste? Es duro. Miguel hace unas muecas allá, pero es duro. La palabra es clara. Dice, y en sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿qué es lo que trae las raíces hebreas? Un despertar a la verdadera conciencia bíblica, donde no por el hecho de portar un documento como este, yo digo que soy cristiano, o ya me convertí porque la llevo debajo del brazo. No, ya eso no tiene ningún poder. Es el actuar tuyo día a día, momento tras momento, palabra tras palabra, mirada tras mirada. Y es una conciencia interna, personal, de decir, Padre, yo soy un hombre de Dios, yo soy una mujer de Dios, y yo tengo que hacer las cosas que te agradan a ti, para que cada cosa que yo piense, diga, hable, suba como aroma grato delante de tu presencia. Esa debe ser la condición y la intencionalidad, porque si Él está en nosotros, Él produce el querer como el hacer. Ahora, si queremos ser un poquito más físico, hermano, aquí en este libro está tanto el querer como el hacer. Él te está diciendo, yo quiero que tú hagas esto. Ahí sí, como dicen los profetas de hoy, el Señor me dice que te diga, yo quiero que hagas justo lo que está aquí. Aquí te entrego lo que yo quiero que tú hagas. Ahí está completo. Aquí está el querer como el hacer. Yo quiero, dice el Señor, que tú hagas justo como está aquí. Y vuelvo al término, porque es que me tiene loco el pensar que cada vez que presentamos el mensaje de los mandamientos, siempre nos están tildando de judaizantes. Entonces, todas estas personas que están tildándonos de judaizantes no se han hecho la pregunta ¿por qué el cristianismo, los únicos mandamientos que no son judaizantes son los que tienen que ver con dinero? El resto sí es judaizar. Tremendo.
Y nos toca ejecutar este sarcasmo, porque no lo puedo llamar, esto es sarcasmo. Lamentablemente hay que usarlo para que la gente reaccione. ¿Por qué me llamas a mí judaizante? Porque te digo guarda el Shabbat, guarda las fiestas, guarda Rosh Kodesh, ponte los tzitzit. Y pastores y ministros que te digan eso es judaizar, pero ninguno de tus mandamientos que sí los tiene que hacer la iglesia cristiana, que tienen que ver con dinero, eso sí no es judaizar. Ok, continuemos. Tito 2, 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Un versículo más que claro de cómo debe vivir una persona que ha recibido la ¿qué? La gracia. Ahora, quiero que sepan algo importante. Voy a darle dos historias. Acuerden que son dos historias. Una y dos historias. La historia de la gracia y la historia de la gracia versus la ley. Con historias a veces se aprende mucho. ¿Cómo entender qué es la gracia? Una cosa es la misericordia y otra cosa es la gracia. La misericordia, ¿ok?, es no recibir lo que te mereces. Misericordia, anoten ahí. No recibir lo que te mereces. Gracia es recibir lo que no te mereces. Les voy a contar esta historia. Es una historia. No pasó en ningún supermercado ni nada, simplemente que aplica. ¿Ok? ¿Quiénes son los latinos más exitosos poniendo supermercados en América? Los dominicanos. La mayoría de los supermercados exitosos en América, en Estados Unidos, son de dominicanos. Es una capacidad para eso impresionante. Un dominicano se asocia, monta un supermercado y pone a un colombiano de administrador y financiero, que porque era muy bueno en los números. Y el dominicano no manejaba mucho de números, pero él sabía en su país que si compraba tanto, le tenía que soltar tanto. Él decía, aquí me falta plata a mí. Y él decidió poner cámaras en diferentes partes del supermercado. ¿Por qué si yo estoy comprando esta cantidad, vendemos a este porcentaje y no está aquí por alguna parte se está yendo la plata, dice el dominicano? Y él vio en las cámaras que el administrador colombiano, ¿y por qué pongo colombiano? Porque yo soy colombiano, tírame duro yo. Sí, para que no digan, es que está hablando mal, estoy hablando mal de los demás. Vivo. Cada vez que hacía el cierre del día, cogía un billetico de 100, se lo guardaba todos los días. Ok, aparte de su salario, cogía un billetico de 100 y para el bolsillo, pero como era tan bueno para los números, organizaba todo y lo disfrazaba tanto que el hombre no se daba cuenta contablemente, pero la cámara lo estaba viendo. Pero él decía, ¿cómo le pruebo yo a él matemáticamente? No podía. Una habilidad para los números de ese hombre que no podía, todo le salía perfecto en los números. Pero la cámara ahí le mostraba y lo dejó por 2-3 meses, casi $9,000 para poder ya poner una demanda. Videíto ahí de 100 diarios, $9,000, ya eso es un monto cuantioso para meterlo a la cárcel. Y durante los 3 meses él decía, pero ¿cómo es que me hace la contabilidad que yo no logro ver esos 9,000 pesos por ninguna parte? El dominicano solo sabía comprar y vender y ganarle, pero este sabía acomodar los cuadernos. Es impresionante este tipo, ¿cómo lo hace? Y nunca pudo dar con eso. Hasta que llegó el día en que dijo, ya,
vamos a parar esto, lo sentó, le mostró el video y le dijo, todos los días me estás robando $100. Te has robado $9,000 en los últimos 3 meses. Solamente puedo hacer 2 cosas. Llamar a la policía o simplemente despedirte. Y el hombre con la cabeza agachada y pues visto en los videos, me dice, me impresiona la matemática tuya porque no logro descubrir cómo maquillas el balance para que no se vea la plata, pero me estás robando. Y yo sé que tú tienes familia y tienes hijos, no voy a llamar a la policía, te voy a echar. Y lo echó. ¿Qué recibió ahí el hombre? Misericordia. Justicia, si hubiese llegado ¿quién? La policía. Ojo con eso. ¿Qué es lo justo? Policía. Eso es lo justo. Él robó, él paga. Justo. No, recibió misericordia y no le llamó a la policía. Iba saliendo y cuando ya se iba a montar al carro, un empleado lo llama, hey, que vuelva donde el jefe. Y le dice, mira, este conocimiento que tú tienes vale más de los $9,000. Si tú prometes ser honrado conmigo, vas a ser mi socio y te voy a dar el 30% de mis ganancias. Y quiero que sigas manteniendo mis números bien claritos. ¿Qué recibió ahí? Misericordia es no recibir lo que merecías. Gracia es recibir lo que no merecías. Y se volvió el socio de él, el hombre más pulcro, los números 1A, porque sabía que de ahí era el 30% para él. Y se hicieron millonarios. Pero ¿entienden lo que es la diferencia entre misericordia y gracia? Es importante entender eso. Les cuento la historia con qué propósito. Para que ustedes cuando ministren la salvación, la ministren con un entendimiento superior del valor tan glorioso que fue haber recibido las promesas que no eran para nosotros porque estábamos en delitos y pecados, pero Él nos trajo a que recibiéramos las promesas, la ciudadanía de Israel, todos los pactos, la vida eterna. Es una gran cantidad de cosas que hemos recibido, pero para que vivamos como socios del Eterno, socios de Dios, haciendo las cosas perfectamente, porque si no, solamente vamos a vivir bajo la misericordia. Estamos vivos por misericordia, comemos por misericordia, pagamos la renta por misericordia y el transportation por misericordia, sabiendo que Él nos quiso entregar su gracia. ¿Ven? ¿Ven lo distinto que es vivir en la gracia? Entonces, ¿por qué estás viviendo con misericordia? Si ya esa misericordia debió quedar atrás, tú ya debes estar bajo la gracia, siendo socio del que te llamó. Bien importante esto. Segunda historia, que aquí es donde viene el concepto, cuando el pueblo de hoy, que ha recibido la información de que no hay que obedecer los mandamientos, dicen, no, es que yo ya no estoy bajo la ley, yo estoy bajo la gracia. Ok. Hagamos el análisis que es más fácil. Si vivir bajo la ley o vivir bajo la gracia. ¿Qué dice la ley? La ley dice que si a ti te encuentran en adulterio, te tienen que ver ¿cuántos testigos? 2 como mínimo, 2. De ahí para arriba pues te va peor, pero como mínimo 2. Y debe ser ¿qué? Apedreado. Pero necesitas ¿cuántos testigos? 2. Que usted esté allá y por la ventana se asome en foto, ve, video, Facebook, tú, ahí.
apedreado a las afueras de Hialeah, porque fuiste descubierto. Eso dice la ley. La ley dice que si tú robas y lo ven ¿cuántos testigos? 2. Tienes que devolver lo que te robaste y pagar hasta la 5ª parte por encima del daño hecho. Eso dice la ley. Pero ¿qué dice la gracia? ¿Qué dice Yeshua? Yeshua dice que si tú estás en el sofá de la casa un domingo por la tarde aburrido, sin nada en qué pensar, te pones a pensar, ve, ¿cómo sería uno robarse un carro blindado del banco? Yo lo metería por un callejón sin salida, luego bajaría un imán gigante con una grúa, lo meto en una bodega desocupada y allá con un soplete abro eso, amarro los de adentro, no tengo que matar a nadie y cojo las 2 tulas de plata y me las monto al hombro. Cuando la persona está en su sala pensando eso y se monta las 2 tulas al hombro, le suena la puerta y él se levanta del sofá y abre y dice, somos el FBI. ¿Qué pasó? Acabas de robarte un carro blindado y te montaste 2 tulas de dólares en los hombros. Eso dice la gracia. Que cualquiera que lleve a una mujer a su mente, con ella ha cometido adulterio en su corazón y debe ser digno de... Le pregunto, ¿qué es más fácil, la ley o la gracia? ¿Dónde estás más bendecido en caso de tu pecado? ¿En la ley o en la gracia? La gracia te lleva a tener una excelencia mental, a tener un alto nivel ético en tu mente y en tu corazón para combatir el pecado desde aquí. Entonces no se dejen llevar de la película de que yo estoy bajo la gracia. Es peor estar bajo la gracia, y más del Mesías Yeshua, que te está reclamando que seas perfecto en tu pensamiento. Hasta en tu pensamiento tienes que ser perfecto, te dice la gracia, te lo dice el dador de la gracia. Entonces bájense de esa película los que dicen, no, yo estoy bajo la gracia, no, yo estoy en la libertad del Espíritu. Donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, ya hay libertad para pecar, para no guardar los mandamientos de Dios, para siempre sacar una doctrina de que ya no hay que guardar ni esto, ni aquello. Ese no es el Espíritu de Yahweh. El Espíritu de Yahweh te lleva a vivir las buenas obras. ¿Por qué les hablo en el término de la salvación es por gracia? Porque sabemos que cuando llegamos al Mesías Yeshua, nosotros no tuvimos que hacer nada. Clamar en medio de nuestro agujero espiritual, clamar en medio de nuestro angustioso tiempo de familia, en medio de un divorcio, en una cárcel, en un hospital, sin un peso. Ese día clamamos y el Eterno de una forma u otra nos trajo y nos dio gracia y nos libró de nuestra vieja manera de vivir. Eso es entender que en la conversión nosotros recibimos esa gracia. Pero hay que vivir con una responsabilidad más grande en la gracia que bajo la ley. Bajo la ley solamente me tengo que asomar que no estén los 2 testigos y estoy bien. Pero la gracia no necesita sino que los ojos de mi rey me vean. ¿Y dónde me ven? En todo lado. En todo lugar Él me está viendo. Tercera postura del pueblo que lamentablemente sé que ama al eterno Dios de Israel, porque yo lo amaba sin conocer la Torá. Nos enseñaron, no es que la gracia vino después de Jesús. ¿Sí? Empecemos a leer Biblia a ver desde cuándo empezó la gracia. Entonces, empecemos por acá. La hermana Valeria, ¿cierto? Valeria, la hermana de Mónica, Valeria. Génesis 6:8. Celia. Salmo 84:11. Manuel. Hechos 15,
del 7 al 11. Samuel, Romanos 4, 4 y 16. Hermana mía, ella sí. En Romanos 5, 20. La mami, Romanos 6 del 1 al 2. La hermana de atrás, Romanos 8, 32. Juliet. Giselle. Primera de Corintios 10, 13. Miguel. Primera de Corintios 15, 10. Las gemelas. La de blanco. Segunda de Corintios 9, del 8 al 9. Y la chica de rojo, segunda de Corintios 12, 9. ¿Usted no trajo Biblia, amada? Ah, bueno, perfecto. Gálatas 5, 4. ¿Marlene se atreve a leer? Perfecto. Entonces usted me hace el favor y me lee Tito 3, del 4 al 7. El hermano Iván, Hebreos 4, 16. ¿Usted va a leer? Sí. Ok. Entonces usted me lee Hebreos 12, 15. Y la pastora Elena, Santiago 1, 17. Y luego aquí nos peleamos estos últimos dos versículos. Diego, por favor, Santiago 4, 6. En Google lo puedes encontrar, Santiago 4, 6, y Google te lo da. Entonces coge el mío. Y el hermano Esteban, primera de Pedro 5, 5 y 10. Ok. Aquí ya cerramos esto y vamos a hacer un viaje por toda la escritura ampliando el concepto de la gracia. Ok. Y estos dos primeros versículos son básicos. ¿Por qué? Porque están en la Tanakh, antes de Yeshua. Y vamos a entender algo importante. Génesis 6, 8, hermana Valeria. Pero Noé halló gracias ante los ojos de Yahweh. ¿Quién halló gracia ante los ojos de Yahweh? Noé. Ahora, quiero que sepan algo importante. Noé halló gracia, y de ahí en adelante un poco de hombres a través de la historia bíblica hallaron gracia delante del Eterno y les permitió o una cosa o la otra. Es decir, la gracia no es exclusiva del Nuevo Testamento. Quiten esa película, porque Noé halló gracia en medio de una generación perversa. Lot halló gracia, porque si no se le hubieran consumido las llamas de Sodoma y Gomorra. ¿Quién más halló gracia? ¿Quién? Jacob halló gracia delante del Eterno. La gracia que Dios da es una oportunidad que derrama sobre todos estos personajes bíblicos para hacer cosas extraordinarias delante del Eterno y delante de la humanidad. Él tuvo gracia y derramó su gracia sobre sus hombres, y hoy nos está derramando gracia a nosotros para que marquemos la diferencia. ¿Ves? La gracia no es algo exclusivo del Nuevo Testamento, eso es una falacia. Salmo 84, 11. Porque sol y escudo nos es el Señor Dios. Gracia y gloria dará el Señor. No quitará el bien a los que andan en integridad. ¿Para quién es la gracia? Para todos los que andan en integridad. Ok, desde el antiguo pacto, desde la Tanakh, porque sol y escudo es Yahweh Elohim. Gracia y gloria
dará Yahweh, no quitará el bien a los que andan en integridad. ¿Para quién es la gracia? Para los que andan en integridad. ¿Por qué les conté la historia de ahorita? Porque aunque nosotros no andábamos en integridad, nos dio gracia. ¿Para quién es la gracia? Para los que andan en integridad. Pero espérate un momentico, yo no andaba en integridad porque se derramó la gracia sobre mí. Porque se había hecho una promesa. Y la promesa a mí me alcanzó. Ahora, si yo he recibido esa gracia, ¿para qué es? Para andar en integridad como andan los justos de Dios. Amén. Eso es una condición recíproca que yo debo entender cuando yo digo caminar bajo la gracia. ¿Ok? Ahora, ese versículo es entendible desde la perspectiva de lo que hoy conocemos como pecado. En 1 de Juan 2, 3, 4 dice: en esto sabemos que lo hemos conocido, en que guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un ¿qué? Y la verdad no está en él. El tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Ok. Hechos 15 del 7 al 11. Ya te aliviaste, hermano Manuel, del todo, ya. De guerra, combate. Sí. Excelente. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios que reconoce, que conoce los corazones, le dio testimonio dándole el Espíritu Santo. Dándole el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando la fe de su corazón. Ahora pues, ¿por qué tenéis a Yahweh? ¿Por qué? A Yahweh poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestro Padre ni nosotros hemos podido llevar. Antes creemos que por la gracia de Yeshua seremos salvos de algún modo que ellos. De igual modo que ellos. Antes creemos que por la gracia de Yeshua el Mashiach seremos salvos. Ese seremos es futuro, porque está hablando del proceso. Seremos salvos. ¿Cuándo? El día de la redención. Es un proceso. Romanos 4:4 y el 16. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra. Sí, está bien, el 16. El 4 y el 16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Mire la diferencia que hace. Aquí se ven las dos casas. La promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, casa de Judá, sino también para la que es de la fe de Abraham, casa de Israel. De los dos hizo uno, un solo pueblo. ¿Y cómo vive ese pueblo? Justamente, ¿cómo? Haciendo las obras, mandamientos. Creo yo que es la forma más clara de nosotros poder vivir
un evangelio completo y claro. No hay vacíos en un evangelio que se predica en obediencia a los mandamientos de Dios. No hay vacíos. Si lo vamos a obedecer, obedezcamos todo lo que podemos obedecer aquí en la dispersión. A eso nos llamó el Eterno, a ser obedientes y a santificar su nombre en medio de las naciones. Nosotros santificamos el nombre del Eterno en medio de Jayalía, en medio de las naciones que vienen en Jayalía. Ok, continuemos con Romanos 5:20. Porque la entrada de la ley provocó que abundara el pecado, pero donde abundó el pecado, allí sobreabundó la gracia. Ok, vamos a entender ese versículo. Porque la ley se introdujo para que el pecado abundase. Ok, esto está en Romanos. Yo siempre le he explicado a los hermanos, desde que entendí el papel de Rab Shaul, Pablo, un erudito en la Torá, creado a los pies de Gamaliel, judío, observante de la palabra y catalogado como irreprensible. ¿Qué es irreprensible? Que cumplía todo. No le podían decir, usted no guarda aquello, todo lo cumplía. ¿Ok? Ese es el que está hablando. Y a eso súmele que era un experto en inmigración. Recuerda que tenía 2 ciudadanías, judío y romano. Era un experto en inmigración. Por eso fue escogido por el Eterno, y las discusiones que él presenta, las presenta bajo la perspectiva de ir entrando al pueblo que estaba fuera del pacto. Que en esa época, y la escritura los llama de manera general, los gentiles. Pero ya sabemos que hay varios tipos de gentiles. Todos los que estaban fuera de pacto ahora podían volver al pacto por el sacrificio del Mesías Yeshua. Y esa era toda la manifestación de su discurso. Esa era la fuente principal de su discurso: traer las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Cuando yo leo los mandamientos de Dios, ¿qué realmente está pasando? Me estoy mirando en un espejo. Entonces yo me voy a cualquier parte de la Torá. Levítico, abría en Levítico. Entonces busco 23:9. Aquí hay un 23:9, dice: Yahweh le habló a Moche diciéndole, háblale al pueblo israelita diciéndole, diles, cuando ustedes entren a la tierra que les estoy dando, cosechen su producto, deberán traer el primer manojo. Primicias, mira. Ahorita hablando de las primicias, mira lo que abrí yo. Primicias, ¿cómo funcionaban las primicias? Era un mandamiento. ¿Qué les estaba diciendo él? Si usted es de mi pueblo, cuando usted entre a la tierra que yo le voy a dar, usted lo primero que tiene que hacer es traer el primer manojo de lo que siembre. No lo traje. Cuando no lo traje, entonces usted ¿qué dice? Cometí pecado. ¿Te tienes que hacer franjas en las cuadras? No las tengo. Si no las tengo y no las uso, ¿qué soy? Pecado. ¿Para qué fue hecha la ley? Para que se notara cuál era el pecado. Eso es todo. A eso se está refiriendo. Mas cuando el pecado abundó, ¿para quién? Para los que estaban afuera. Leíamos eso, no, pues nosotros no guardamos nada de eso. ¿Cómo era nuestro pecado? Dígale al del lado, abundante. Por favor. Lo único abundante que teníamos era el pecado. Eso sí nos abundaba. Le está hablando a el pueblo que estaba trayendo en las ciudades de Roma. Por cuanto ustedes ya saben que es pecado, entonces abundó el pecado entre ustedes, pero gracias a la abundancia de ese pecado, entonces también abundó de parte del Eterno la gracia, el favor inmerecido, para que usted ahora sea limpio de toda esa ignorancia, reciba la conversión y empiece el camino de la salvación.
¿Hasta cuándo? Hasta el día de la redención final, cuando reciba el cuerpo glorificado. Trato siempre de ser lo más claro posible. ¿Por qué? Porque eso le va a traer paz a usted, va a aprender y va a salir de aquí decidido a explicarle a la gente verdaderamente qué es la salvación. Y lo que más necesitamos es eso, que haya gente con conocimiento allá afuera, sacando al pueblo de Dios del letargo espiritual en el que están cayendo por una predicación teológica armada que lo único que busca es volverte a ti un desobediente. Ya no hay que guardar mandamientos. ¿Ok? Esa es una misión hermosa la que tenemos. Volver al pueblo a que viva como israelita, obedeciendo la Torah, el mandamiento de Yahweh. Ok, Efesios 6 del 1 al 2, me parece que sigue. Romanos 6 del 1 al 2. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. Diga conmigo, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cuál es el principal problema que tiene el pueblo de Dios hoy? Que no saben qué es pecado. Nos atrevemos a decir que ya morimos al pecado y seguimos en pecado. No, que es que eso ya no hay que guardarlo. ¿Y a ti quién te dijo que eso no había que guardarlo? Mi pastor. Entonces, ¿por qué te dice que guardes estos? ¿Por qué unos se guardan y otros no se guardan? Esa es la pregunta. Porque pecado, primera de Juan 3:4 nos dice que es infracción a la ley. Eso es pecado. Y él dijo que no debíamos pecar más, porque aquí está escrito que estamos muertos al pecado. Muertos a seguir infringiendo la ley de Dios. A eso estamos muertos. O sea que realmente el pueblo de Dios, entre comillas, no ha muerto. Mientras que sigue alimentando el pecado. Es fuerte. Romanos 8:32. El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Amén. Aquí es donde yo les hablaba ahora del valor de ese sacrificio. Eso no fue gratuito. Gratuito lo que tú recibiste, pero tienes que ser consciente del precio que él pagó. Amén. Primera de Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Amén. El pecado tiene una raíz, un inicio, un desarrollo y un desenlace. ¿Ok? Todo pecado surge aquí, en el corazón de los hombres, en la mente. ¿Lo hago? No lo hago. Pero aquí adentro tú estás autorizado a pelear con ese pensamiento. El problema está cuando lo exteriorizas. El problema es cuando haces el gesto. El problema es cuando dices la palabra que no debías decir. El problema es cuando dejas que tus emociones, por ese pensamiento que se albergó allá adentro, empiece inclusive a agitar tu respiración. Ya empezó el proceso para caer en el pecado. Pero mientras que usted aquí reprenda en el nombre de Yeshua y diga que todo pensamiento que se levanta altivo en contra de la palabra, yo lo llevo cautivo a la obediencia al Mesías, porque mi mente es la mente del Mesías, y usted empieza a combatir con la palabra del Eterno, ese pecado ahí murió. Entró y murió, porque Él te da la fuerza para que en medio de la tentación está aquí adentro. Si tú desatas por gestos, por palabras, por hechos, va a venir el pecado. Pero Él es fiel
y también juntamente con esa tentación que sobreviene a tu vida, te da la salida. Y la primera salida es declarar la palabra del Eterno. Yo soy un hombre de Dios. Y eso, si usted lo analiza, es algo entre usted y su Creador. Usted no tiene que estarle mostrando eso al vecino. O decirle al vecino, no, yo combatí con esto y no, es entre el Señor y tú. El Eterno y tú Él sabe cuánto tú estás batallando en tu corazón para no seguir cometiendo los mismos pecados de siempre. Él lo sabe. Primera de Corintios 10:15. Dice, pero por la gracia de Elohim soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Elohim conmigo. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Quién está hablando? Pablo. ¿Ok? Rabino, erudito, criado a los pies de Gamaliel. Quiere decir que era de un linaje de conocimiento bárbaro, irreprensible. Pero mira lo que él toma para él y es, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia que Dios tiene conmigo. O la gracia de Dios conmigo. Entonces la gracia es para sentarme y dejar que todo pase alrededor, o antes la gracia es un motor y un impulso que me lleva a hacer lo correcto. Si estoy verdaderamente bajo la gracia, estoy actuando de acuerdo a los propósitos del Eterno. Segunda de Corintios 9, del 8 al 9. Y poderoso es Yahweh para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Para aquí. Mira, una buena obra que nosotros los invitamos a que ustedes empiecen a hacer, el Shabbat. Si usted anhela hacer el Shabbat, como dice ahí, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, el pan, una buena cena, un kiddush bonito, tremendo chofar, tremendos candelabros, que dice, pero espérate, ¿cuánto valió esta mesa? Por Dios, no es que es para el rey. Él empieza a proveer suficientemente bien, abundantemente, para que hagas toda buena obra, todo mandamiento de Dios. Él provee para su mandamiento. Pero cuando usted tiene la disposición de hacerlo. Sigue, hermana mía. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Amados hermanos, yo les voy a decir algo. Mientras que yo estuve fuera de la Torá, nosotros hacíamos la canasta del amor en la congregación. Muchos años poníamos un canastico y la gente llegaban frijolitos, llegaba arrocito, aceite, huevos, leche, cereal para repartirle a la familia más necesitada. Y a veces ese mercadito se tenía que quedar en la casa, no se podía dar. Porque el pastor no tenía. El pastor no tenía. Llegamos a tener 250 almas en 14 hogares. Y no nos alcanzaba justamente sino para la renta. Y cuando decidimos recibir la Torá y obedecer el mandamiento, se fueron 210 y quedaron 40. Y vivimos mejor que con los 250 y sacaron todos nuestros problemas. Lo que se fueron todos los problemas de nuestras vidas. Y empezó un desarrollo ministerial totalmente distinto. ¿Qué se fue? Se fue el ministerio del mercadito, porque eso era un ministerio. Puede leer. Si nosotros recogemos para alguien, es normalmente alguien que no es de la congregación. La congregación siempre en bendición. El Shabbat acabó con el ministerio de matrimonios. Ya no había que estar ministrando que seminario de matrimonio, que matrimonio para allí, que matrimonio para acá. Nada, porque el Shabbat restaura las familias. Entonces todo el que llega con
a punto de divorciarse, mijo, hay que guardar chava bien guardado. Y le se llama guardar chava y ¡pum! Se acabó el problema. Entonces, es entender la recompensa que trae el mandamiento en nuestras vidas. Para eso Él nos salvó, para también salvarnos de la vieja manera de vivir y restaurarnos en todo. Repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Continuemos. Segunda de Corintios 12:9. Y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien de mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Yeshua. Si usted ve esta gracia aquí, no tiene nada que ver con el pecado. Dice acá, la pregunta es, ¿Pablo era un pecador? No. Él siempre estaba hablando que en cuanto a la ley era irreprensible. Entonces, ¿a qué debilidad él se estaba manifestando? El cuerpo, el cansancio, Señor, llevar la palabra, esto es difícil, no encontrar la respuesta correcta, donde llego me apedrean, unas situaciones tan difíciles que al ser humano lo agobia, decir, no, hombre, no predíquele a esta gente y predíquele y nada. Entonces, está refiriéndose que en esa condición de debilidad viene una gracia que lo perfeccionaba y lo llevaba a caminar en el poder de Dios. Entonces no podemos decir, no, es que vea que él también tenía su debilidad y su pecadillo. Él no se va a contradecir, él mismo está diciendo que en cuanto a la Torah era irreprensible. Era tan tremendo que hasta el voto de celibato lo llevó tranquilamente. En ninguna parte dice que Pablo, a pesar de su celibato, decía, pero en Corintios vio una hermanita que le hizo temblar el piso. No, nada. Antes le decía a los hombres, hombre, no se case, dedíquese al Eterno, dedíquese al Señor. ¿Ves? Vamos a entender la Escritura bajo los términos y tópicos que realmente tienen sentido para nosotros. La Escritura no se contradice. El que contradice la Escritura es uno por su ignorancia, porque no conoce verdaderamente el contexto de lo que está leyendo. Gálatas 5:4. Hermana Miriam, Marian. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ok, diga conmigo, agente de inmigración. ¿Cuál era la misión de Pablo? Enseñarles cómo se entraba al reino. Punto. Entonces aquí le está hablando a un grupo de personas, a los Gálatas insensatos estos, que él les enseñó que la gracia los cubría para que ahora formaran parte de Israel. Pero como habían llegado unos infiltrados de Jerusalén a decirles, no, si no se circuncidan usted no puede ser de Israel. Tiene que cortar. Y si no, no. Ese era el lío que él tenía allá. Entonces les dice, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. ¿Cuál es el tópico de estudio hoy? Que la gracia, la salvación es por gracia. Aquí se está tocando, es un tema de salvación. O sea, aquí no se está invalidando la ley. Se está tocando un punto de salvación. ¿De quiénes? De gente que estaba en otra ciudad, que iba a entrar a formar parte de la casa de Israel por la conversión, y que habían creído por fe en el sacrificio de aquel Redentor llamado el Mesías Yeshua, y que ahora, vestidos de esa circuncisión en el corazón, podían caminar libremente a empezar a guardar los mandamientos, como lo dice Hechos capítulo 15 del 20 en adelante. 4 cosas le mandó a los primeros convertidos, y en el versículo 21 les dijo, porque las otras cosas las aprenderán Shabbat tras Shabbat en cada sinagoga, porque en cada ciudad hay una sinagoga donde se predica ¿a quién? A Moisés. ¿Y qué es predicar a Moisés? Predicar Torah. Eso es lo normal. Entonces, aquí este versículo no me está hablando de que la ley no sirve. No sirve para que tú digas que, hombre, yo soy el que más mandamientos guardo, yo ya soy salvo.
¿Por qué me parece a mí importante este tema? Porque hoy hay gente en las raíces hebreas, aún en el mesianismo, les he preguntado a hermanos mesiánicos, ¿por qué tú crees que eres salvo? No, porque guardo Shabbat. ¿No es que yo ya guardo Shabbat? ¿Y? ¿Estás mal? Por eso nosotros no podemos desvirtuar las partes importantes que aprendimos en el evangelio, en el cristianismo evangélico. Y es que la salvación es por gracia. Eso lo tenemos que seguir predicando. Les tenemos que enseñar a los hermanos que pueden ingresar por la fe en Yeshua. ¿Pero para qué? Para que ahora vivan como israelitas. Amén. Continuemos. Efesios 2, no, Tito 3, aunque es Efesios, bueno, ese Efesios lo voy a leer yo ahorita. Tito 3, 4 al 7. Pero cuando manifestó la bondad de Yeshua, de Yahweh, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el levantamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo de Yeshua, el cual derramó en nosotros abundantemente por Yeshua nuestro Salvador. ¿Podemos devolverlo ahí al 4, por favor? No, yo lo leo, amada, ya, gracias. Para yo explicar unos detalles. Pero que cuando se manifestó la bondad de Elohim, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia. Vuelvo a confirmar la frase obras. ¿A qué se refieren buenas obras, obras de justicia? Mandamientos. Eso es contexto. Obras de justicia. Buenas obras o las obras, ¿está hablando de qué? Mandamientos. Vuelve a reiterar que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no, es que yo ya guardo Shabbat, eso no salva. ¿Ah? Cuando dice nos salvó es porque estaba hablando ya aquí. La salvación es un proceso. Entonces yo tengo que entender el contexto. Él estaba hablando aquí, él ya era salvo. Entonces él contó su salvación desde aquí. Nos salvó. Él está caminando en plena salvación. Pero hay otros versículos que hablan de y seremos salvos de este momento. El momento en que recibimos la redención. ¿Ok? Ahora, si yo lo leo acá, y nos salvará, puedo operar aquí, aquí empieza mi proceso de salvación. Pero ese versículo lo están leyendo en un momento como este, donde la persona está contando de que él ya recibió esta conversión y por ende empezó a caminar la salvación. Fue importante tener la imagen de que es un proceso, para saber, pero muy bueno, porque de acuerdo a cómo esté conjugado el verbo, uno va a entender a qué se refiere, ¿ok? Sigamos, próximo versículo. Nos salvó, nosotros éramos justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ok, entonces la salvación por gracia, ¿a qué nos proyecta? A la vida eterna. Porque el procedimiento de vida, ¿cuál es? Santidad. El procedimiento de vivir que me toca a mí, ¿cuál es? Vivir santamente. Yo fui llamado a la santidad. Amén. Y ahora, el proceso de santidad, eso lo vamos a conocer. ¿Qué es mantenerme en santidad? Porque una cosa es guardar mandamientos para mantenerme en santidad y otra cosa, cuidarme de la contaminación para no dañar la santidad que estoy haciendo aquí por mandamientos. No, yo estoy guardando los mandamientos, pero también guardo lo otro, ¿no? Me estoy contaminando, entonces no hay santidad. Eso lo vamos a ver después. Ok. Hebreos 4:16. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿No?
No, ese no es Efesios 4:16, ese es 12:15. Ese es Hebreos 12:15. El que le toca Hebreos 4:6 es al hermano Iván. Lea usted Hebreos 12:15, hermana. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, de Yeshua, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Mira qué tremendo. Aquí, ¿a quién le está hablando? A gente que ya estaba aquí en el proceso de salvación. Está hablando en la carta a los hebreos. Gente que ya guardaba. Gente que ya era pueblo y le estaba diciendo, miren bien, cuidado, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Las raíces de amargura son delicadísimas porque traen tristeza y frustración, y eso es pecado delante del Eterno. O sea, el estar usted triste y amargado, usted está caminando en pecado delante del Eterno. Tremendo eso, ¿no? Tremendo. ¿Por qué? Porque si realmente yo estoy en el gozo del Señor y aprendí lo que es el perdón, yo debo caminar en gozo y en alegría. Amén, no en amargura. Ok, ahora sí, hermano Iván, Hebreos 4:16. Lleguémonos pues confiadamente al trono de su gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia por la ayuda oportuna. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Cada cuánto nosotros nos acercamos al trono? Todos los días, en constancia, en oración, en alabanza, yo me acerco al trono, porque es necesario que como socio, ¿se acuerdan la historia de ahorita? El socio participe de la bendición de él, que es su gracia. Nada tiene que ver con los conceptos de que yo no tengo que guardar mandamientos, no, es otra cosa. Esa gracia antes es la que me motiva a ser un mejor socio de él. ¿Cómo? Guardando sus mandamientos, no robándole, no desobedeciéndole. Como se entiende de bueno el evangelio así, ¿no les parece? Por favor. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza. Pregunta, ¿qué es lo que nos está mostrando este versículo de gracia? ¿Qué es la gracia? Nosotros recibir toda la buena dádiva de Dios, el don perfecto del Eterno, que Él es el que lo da como creador de todas las cosas, y Él lo prometió y Él lo da. Pero ¿a quiénes le da eso por gracia? A los que están caminando en obediencia. Leímos ahorita, a los justos, a los que están caminando en sus mandamientos, va a derramar todo esto sobre ellos. Toda buena dádiva, todo don perfecto. Y Él lo hace, mire, por promesa. No hay mudanza ni sombra de variación en Él. Él no cambia, Él lo prometió. Deuteronomio 28, del 1 al 14. Usted guarda mis mandamientos y por promesa yo no cambio, yo le entrego a usted la bendición. Pero como lamentablemente en el concepto anterior, para no utilizar tanto la palabra, no nos enseñaban a guardar mandamientos, no veíamos ni la buena dádiva, ni el don perfecto. Y ahora como va la congregación del Eterno, matrimonios que no tienen que darse, los pastores y ministros casándose en que no se tienen que casar, entonces está un lío. El remanente cada vez se va a hacer más pequeño, porque hoy hay una libertad religiosa que está contaminando el mensaje de una manera tremenda, tremenda. Santiago 4:6, hijo.
pero la gracia que nos da es aún mayor. Por eso dice, Yahweh se opone a los arrogantes, pero da gracia a los humildes. A los humildes. Mire qué hermoso nosotros caminar en humildad. ¿Para qué? Para que su gracia abunde sobre nosotros. El que camina de manera soberbia y orgullosa, el Eterno lo resiste. ¿Y usted sabe qué es resistir? Ven para acá, Diego. Ven para acá, por favor. La palabra resistir es esto. Ven para acá, mírame a mí. Avanza hacia mí. Camina. Camina hacia mí. Y el Hijo de Dios queriendo avanzar. Y el Hijo de Dios queriendo alcanzar metas. Y porque es orgulloso y arrogante, dice la palabra, yo te resisto, no te dejo avanzar. Y él camina y se esfuerza y hace, pero como es orgulloso y arrogante, entonces el Señor lo resiste. Dice, no. Y usted dice, pero ¿por qué si yo intento, le hago? Hay orgullo y arrogancia en ti y él te resiste. Pero al humilde le da gracia y favor y lo acerca, le da, le entrega, porque es humilde. Es la humildad tan importante que es ahora en este tiempo nosotros ejecutarla y vivirla. No montarnos en esos pedestales de que yo sé, es que ahora se me reveló la Torá, es que yo ahora guardo Shabbat. No, no, no. Antes eso te tiene que hacer más humilde y darlo a otros. Yo creo que la tarea más humilde que tiene un hombre de Torá hoy es enseñarle a otro a guardar el mandamiento. Que hay una recompensa hermosa en Mateo 5:19. Yo prefiero quedarme en la recompensa de Mateo 5:19 que en el comentario que dicen, no, es que ya no hay que guardar los mandamientos. No, ya no hay que guardarlos. Yo prefiero esta promesa que está en Mateo 5:19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así lo enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Dedíquese a guardar mandamientos y a enseñarle a otro. Dedíquese al mandamiento y a enseñarle a otro. Y su nombre será engrandecido. Promesa del Eterno. Amén. Primera de Pedro 5:5. Amado Esteban. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque ya resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mira qué tremendo. Igualmente ustedes jóvenes. Y aquí hay mucho joven porque mientras que Dios le haya puesto una autoridad, le está hablando a usted, porque la autoridad es el anciano. Así sea más joven que usted. La autoridad es el anciano. Le dice, ustedes jóvenes estén sujetos a los ancianos. Reconozcan sus autoridades. Hablábamos hoy con el more Walter Agosto. Hoy tuvimos el privilegio de almorzar con Walter Agosto. Creo que muchos de ustedes lo conocen. El pastor de Catedral de la Fe Internacional en Puerto Rico. Hoy estuvimos reunidos con él, con Liliana Hunter. Y hablábamos de la importancia de restaurar la condición de liderazgo en las raíces hebreas. Porque ¿qué está pasando en las raíces hebreas? Las raíces hebreas se está volviendo como un sistema reciclador. ¿Quiénes están llegando? Gente herida de todos los ministerios, aburridos, deslechados. Cuando digo deslechados porque les han sacado hasta el último peso. Porque usted sabe que usted entra y una ofrenda de entrada, el diezmo, una promesa, un voto, y termina una buena administración y llorando te acabaron de sacar el poquito que quedaba. La gente está saliendo así de los ministerios. Duro. Entonces, esas heridas se están volviendo en contra del liderazgo. ¿Por qué? Porque entonces ya no quieren tener líderes, ni pastores, ni ministros, ni ancianos. Ya no. Ya es, mi pastor es Yeshua. No, sí, también. Mi pastor también es Yeshua. Pero yo soy tu pastor. Punto. Tu pastor es Yeshua, así como el mío. Pero aquí yo soy tu pastor. La gente no quiere eso.
La gente ya no quiere pastores. Y lo tremendo es que en Isaías 53:6 le está hablando a su pueblo. Y caminan como ovejas sin un error. Si usted es Israel, usted tiene que tener un pastor. Usted tiene que respetar a un anciano. Tremendo. Y esa es una de las cosas que hay que restaurar. ¿Por qué? Porque también es el tiempo en que el Eterno está levantando buenos pastores. El Eterno está levantando hombres y mujeres que aman el rebaño y que están haciendo la función humilde que les toca hacer. Y es restaurar la Torá en el corazón del pueblo de Dios. Obedecer los mandamientos de Dios. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Por ejemplo, hay servidores en este ministerio, usted los debe respetar. Si el ujier, el servidor, lo invita a entrar a sentarse ahí, usted no le puede hacer mala cara porque le dijo que se sentara ahí. No, yo me quiero sentar allí. Desobediente. Usted no se está sujetando de manera obediente a su hermano que tiene una función dentro de la organización para que haya orden. Nos debemos aprender a sujetar los unos a los otros. Yo me puedo poner este micrófono donde yo quiera. No. Donde el encargado de audiovisual me diga, el micrófono va aquí, pastor, yo me sujeto, porque él es la autoridad en ese. Sujetados los unos a los otros en una condición de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia al humilde. Entonces usted puede tener esa pequeña actitud dentro de su misma congregación, de soberbia. No hacerle caso a los servidores, a los ujieres, a las órdenes del pastor, a la organización de las cosas internas. Y usted está cayendo como soberbio. Y por eso allá afuera no le va bien en nada. Usted cambia la actitud. Sí, hermano, ¿dónde me siento? Sí, hermano. ¿En qué le ayudo? ¿Qué movemos? Esto es una casa. No se acostumbren a entrar y a salir como si esto fuera un hotel donde todos se lo tienen que hacer. No. Esto no es un hotel, esto es una casa, y si usted ayuda a cuidar esta casa, Dios lo va a bendecir por cuanto usted cuida la casa de Dios. Todas esas cosas son importantes entenderlas bajo los términos de humildad. Esa era primera de Pedro 5:5 y el 10. Mas el Elohim de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, Yeshua, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén, aleluya. Mas el Dios de toda gracia también, ¿qué va a hacer? Mire que la gracia también nos va a poner a nosotros ¿a qué? A procesarnos. La gracia no es, ay, qué rico como se vive bajo la gracia, no. Porque el Dios de la gracia que nos llamó a su gloria eterna en Yeshua el Mashiach, después de que hayáis recibido padecido un poco de tiempo, la gracia que nos lleva al padecimiento. Es que la gracia no es, ay, yo estoy bajo la gracia. ¿Qué? La gracia también nos lleva al padecimiento. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. En medio de la gracia necesitamos el trabajo, el roce difícil. ¿Para qué? Para ir a la madurez, para ser perfeccionados. Amén. Y quiero terminar con Efesios 2, del 4 al 10. Mire lo que dice el versículo 4, lo voy a leer aquí en esta versión BIM. Pero el Elohim, que es rico en misericordia a causa de su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delito, nos dio vida juntamente con el Mesías. Por un favor están ustedes salvos. Por gracia están ustedes salvos. Por gracia sois salvos. Aquí lo dice, por un favor están ustedes salvos. Y juntamente con el Mashiach Yeshua nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales para mostrar en las edades venideras las superabundantes riquezas de su gracia por su bondad hacia nosotros en el Mashiach Yeshua, el 7. Bondad para con nosotros en el Mesías Yeshua,
porque por gracia soy salvo. Vuelve y repite. Porque por un favor son salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues es don de Yahweh. No es por obras, no es por mandamientos, para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Elohim, creados en el Mashiach Yeshua para hacer las buenas obras, para hacer los mandamientos de Yahweh que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellos. Amén. Amén. Próxima clase. La salvación es por gracia, fue esta. Ahora la próxima clase es: la salvación es por medio de la fe. Y vamos a entender la parte de la emuná que tiene que ver con recibir este favor. ¿Ok? Porque la emuná, cuando venimos a las raíces hebreas, la fe ya no es solamente el concepto místico de que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No, ya no. Ya sabemos que la emuná tiene que ver con una fe obediente. Y que cuando yo soy obediente, entonces puedo esperar lo que no se ve. La certeza de lo que todavía no llega cuando yo soy obediente. De resto no. Es muy importante eso. La próxima semana vemos eso. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud de los hermanos o el tema fue claro? Dime, hermano Miguel. Tengo una pregunta. Tenemos claro que es un proceso la salvación. Sí. Como lo ponen en la pizarra. Mi pregunta sería, ¿alguien que esté en el proceso podría salir del proceso? Definitivo, lo hablamos. Dice que si, por ejemplo, usted va en el proceso y se deja llenar de una raíz de amargura, lo acabamos de leer ahorita. Puede salir, porque en la amargura usted empieza a odiar y el odio no va ahí. El odio es un pecado. ¿Ok? Ahora, por eso viene el concepto, recuerda. Siempre van a haber dos posturas en el mensaje evangélico. Salvo, siempre salvo, es el que empezó el camino de la salvación y nunca la va a perder. Y los que pensamos que en el camino, si usted peca, si usted practica el pecado, usted la pierde. Una cosa es caer, porque la Escritura dice que el justo cayere 7 veces, 7 veces será levantado. Él está diciendo, si tú caes, yo te levanto. Pero él no dice de los que se tiran. Y una cosa que yo le he querido enseñar a mis discípulos, a mi congregación: cuidado con tirarte. Una cosa es que tú caigas, que las situaciones, las circunstancias, usted se esforzó pero cayó, y el Señor conoce su corazón porque usted luchó. Pero el Eterno no dice si te levanta o no. Ahí ya es la misericordia de Él. ¿Por qué? Porque usted se tiró adrede sabiendo que no debía tirarse. Entonces es importante ese concepto. El que practica el pecado, hermano mío, que se olvide. Pero que... Es más, si no estoy en Gálatas 5 nos dice que no entrarán al reino los que practiquen tales cosas. Yo lo leo en Gálatas. Porque ¿qué es practicar el pecado? Gálatas. Es buena la pregunta, hermano mío, porque viene esa lucha de pensamientos en cuanto a que la salvación se puede perder. Leamos Gálatas 5:19, dice: ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Estas son fornicación, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, partidismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales les advierto, como ya hice antes, que los que hacen estas cosas no eran el reino de Elohim. ¿A quién le está hablando? ¿A los de aquí o a los de aquí? Oja. No, aquí, borracho, vea. Desenfreno, vea.
Cuando yo caminaba en ignorancia, usted me podía decir de frente bruto y yo era tranquilo. Porque yo sí era un ignorante de las cosas de Dios. Las bestialidades que yo hice en mi ignorancia, Padre de la gloria, solamente un rey como Él me podía liberar a mí. Solamente Él, en su infinito amor y su gracia me podía... Pero es que era demasiado ignorante. Pero esa palabra se la están dando a los que ya están aquí. Gálatas ya es... Cuando usted lee las cartas al principio, él le está diciendo para quién es la carta. Pablo, enviado, no de parte de hombres, sino de intervención humana, sino por medio de Yeshua el Mesías y de Yahweh el Padre, quien lo resucitó entre los muertos, y a todos los hermanos que están conmigo en las congregaciones de Galacia. ¿A quién le está hablando? A hermanos que están con él. Gente que se supone que ya hizo la conversión. A ellos les está diciendo, cuidado, que si usted practica cualquiera de estas cositas, no va a heredar el reino de Dios. Entonces, es básico entender que sí se puede caer de esa gracia. ¿Alguna otra pregunta, inquietud? Entonces podemos orar. Tiene otra, tranquilo. Miguel, ¿sabe una cosa? El que más pregunta es el que más aprende. ¿Ok? Dime. No, la inquietud que tengo es que quiere decir que el que no esté en el proceso, vamos a decir una persona que vive en el pecado porque vive ignorante, eso está pecando a la diestra y siniestra, no, hasta cierto punto no le está aplicando a lo que está en el proceso. ¿Por qué? Porque él no sabe. O sea, esa persona vive en pecado y está en pecado. Pero usted se está refiriendo a una persona que usted ya la vio como ministro, que se sumergió en las aguas en el nombre de Yeshua. No, pero era una persona que no conoce. No, aquí, hermano mío. Hasta cierto punto a esa persona le conviene cuando recibe a Jesús, a Yeshua, comenzar a hacer el cambio, porque ya la gracia como que lo cubrió. Pero sí. Para tratar el proceso, ahora tiene que cuidar. Es que Yeshua es tan perfecto que él sabía el lío que uno tiene en este lugar, queriendo vivir bien, pero sabiendo que la carne lo tira a vivir mal. ¿Qué le dice él? Mira, yo te prefiero frío o caliente. Él te está invitando a que estés frío mejor, pero él no quiere que tú estés tibio, porque a los tibios los vomito de mi boca. Él que te está diciendo con esas palabras, mira, si tú todavía no estás para guardarte en santidad, vete para el mundo, haz lo que quieres hacer, desbarátate, y cuando tomes la decisión de venirte para acá, ven y te calientas acá. Pero no quiero que estés entrando y saliendo, porque a los tibios los vomitaré de mi boca. Es preferible irse al mundo y, bueno, vaya a pruebe lo que usted quería probar. Eso sí, las consecuencias usted las carga, no crea que porque va a venir, la consecuencia no viene. Pero cuando usted venga al camino, hombre, es para entregarse al camino. Yo soy un nuevo hombre. Una vez le pregunté yo a una hermana, estábamos en un discipulado, y le digo, estamos haciéndole la pregunta, bueno, ¿cómo ha sido tu vida ahora que estás en el Evangelio? En esa época todavía no estábamos en Raíces Hebreas, apenas íbamos a empezar a recibir la revelación. Y le pregunto a una hermana, ¿y usted cuántos años lleva de convertida? Ay, pastor, 23 años en el Evangelio. ¿Y cómo ha sido este caminar? Y bueno, un caminar muy difícil, pastor. Ay, porque es que yo todavía me acuerdo de las fiestecitas y a mí me hacen falta. ...23 años en el Evangelio... ...y todavía le hacía falta lo que Dios la sacó... ...de donde Dios la sacó... ...la fiestecita... Claro, cuando me está hablando de la fiestecita y la risita que puso... ...no era la fiestecita no era la fiestecita del mundo... ¿Ves? Si nos convertimos... Si hubo una conversión en nosotros... Si realmente hubo una decisión de que... ...ahora yo quiero glorificar a Dios con mi forma de vivir... Entonces hay gente que lamentablemente creen que están aquí, creen. Yo siempre le digo a los hermanos que
porque este reloj esté pegado a un miembro de mi cuerpo y se mueva para donde se mueve el cuerpo y el miembro, este reloj no es de mi cuerpo. Y el Mesías dice que Él vendrá por los miembros de su cuerpo, por el dedo, por el codo, aun si fuese una verruga, por cuanto está pegado a mi cuerpo como la verruga se va, pero el reloj no se va. ¿Y usted sabe cuántos accesorios hoy hay en el cuerpo del Mesías? Gente que cree que porque se mueve en la iglesia y hace y para donde va el pastor él va, pero es un relojito, es un anillo, es una diadema, es un accesorio que no va a ser llevado el día final, se queda. Una cosa es ser miembro y otra cosa accesorio del cuerpo, y la Torá nos saca de ser accesorios del cuerpo del Mesías. La invitación de la Torá es a caminar en la santidad obedeciendo los mandamientos del Eterno. Amén. ¿Alguna otra pregunta? Ustedes tienen preguntas muy duras. Ustedes son... ¿No? Bueno, perfecto. Entonces pongámonos de pie, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Eterno por este tiempo. El Eterno ponía en el corazón de nosotros, y lo compartí con algunos pastores o con los pastores de MC Chalón en diferentes partes que estamos, tanto en Colombia, en Chile, aquí en los Estados Unidos, y entramos en un ayuno hasta mañana al atardecer, porque Dios ponía en el corazón de que el Eterno nos va a entregar ciudades grises. Confío que viene un crecimiento para las raíces hebreas muy grande, porque la Torá va a traer luz a muchas ciudades que están grises, opacas, porque la luz de la verdad no ha entrado. Ciudades grises, me decía en un sueño. Y viene un crecimiento para las raíces hebreas, porque somos portadores de una luz que se necesita ahorita. El sistema religioso de este tiempo camina de manera gris, opaca. No está la luz de la verdad completamente, aunque se predique al Mesías con el deseo del mayor esplendor, pero la gracia te mantiene en el límite de que ya no tienes que guardar mandamientos. Y eso es gris. Ya eso es gris. Entonces, como las ciudades, las congregaciones, sus líderes quieren mantener ese manto gris sobre la población que ministran, el Eterno va a arrancar de allí para traer donde verdaderamente hay luz de conocimiento. Y tenemos que estar preparados para ser humildes y enseñar lo que el Eterno le está revelando a usted acerca del mandamiento. Y por favor alinearnos a los mandamientos. Amén. Vamos a orar. Padre celestial y glorioso, te damos gracias en esta hora, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Gracias por este ministerio aquí en la ciudad de Hialeah, por Primicias Ministry, la primera congregación de raíces hebreas en Hialeah. Yo te pido que como faro de luz tú levantes este ministerio para que todas las ovejas de la casa de Israel que están dispersas en este territorio y en esta zona sepan que ya tienen un lugar donde alimentarse en delicados pastos que tú has preparado a través de la Torá, a través del mensaje, para guardar tus mandamientos, Padre eterno, y santificar tu nombre en medio de las naciones. Oramos de manera muy especial por el ángel que tú has puesto sobre esta casa, la pastora Selmalí Descartes, para que tú la fortalezcas, para que tú la llenes de vida, de vigor, de fuerza, de entusiasmo, que abra su mente para que reciba más bendición de conocimiento de la Torá y ella la pueda impartir de manera poderosa, con denuedo sobre esta casa, sobre esta ciudad, en el nombre de Yeshua. De la misma manera la pastora Elena, a cada líder, a Miguel, a cada ministro de esta casa, que sea investido del poder y de la autoridad, mi Dios. Y que cada hermano de la casa de Israel que pertenece a este ministerio sea usado como faro de luz,
en cualquier lugar donde vivan en este sector, Padre. Que el poder evangelístico que solamente puede provenir de lo alto, utilice, Padre de la Gloria, a los siervos que tienen identidad con el mensaje, Padre de la Gloria, y que son congruentes con lo que han creído, con lo que piensan, con lo que hablan y con lo que hacen. Y que la buena obra que tú nos has dado desde antemano, el mandamiento de Yahweh, la Torah preciosa, la instrucción divina para enseñarle a tu pueblo, Padre de la Gloria, sea nuestra bendición, el pan de cada día, enseñar un mandamiento a tu pueblo. Te damos gracias en esta hora, Padre. Te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares y que tu presencia siga reposando en nosotros y que el canto y la alabanza aún se mantenga en nuestros labios cuando estemos en cama. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach te hemos orado, y un pueblo gozoso dice amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Rey. Los bendecimos. Nos despedimos de todos nuestros hermanos a través de la red, a través de Facebook. Que el Eterno les bendiga, les guarde. Les amamos muchísimo. Shalom, shalom. Shalom, alejem a todos los hermanos que nos siguen a través de las redes. Este es el pastor Diego Higuita de EMC Shalom Internacional y tenemos un canal en YouTube, EMC Shalom Internacional, un canal de raíces hebreas que los está invitando a que se suscriban al canal, a que le den clic a la campanita para que les estén llegando las notificaciones, y a través de los videos que tenemos en YouTube usted pueda ser edificado. Pero ¿por qué la invitación a que te suscribas? Porque estaremos sorteando un hermoso shofar completamente kosher, traído desde Israel. Un hermoso shofar que estaremos entregando antes de la fiesta de Pesach. Vamos a esperar cuántos hermanos se suscriben y hacen comentarios a nuestros videos. Queremos que nuestra audiencia crezca y sea bendecida, porque la información que estamos lanzando a través del canal de YouTube es una información que edifica la vida del creyente, que nos lleva a nuevos niveles de entendimiento espiritual y nos consolidan como la casa de Israel. Nos estamos preparando para el segundo gran éxodo, cuando el Mesías Yeshua venga a recoger a su pueblo, y queremos que tú y tu familia estén bendecidos con este instrumento precioso llamado shofar. Inscríbete y forma parte del sorteo que haremos de un hermoso shofar antes de nuestra festividad de Pesach en este próximo año 2019. Shalom, soy el pastor Diego Higuita, EMC Shalom Internacional. Se les ama. Shalom, shalom.